Tengan muy buenos días, bienvenidos. Estamos a escasos días de comienzo de las clases del 2023. Sepan que es un año muy particular para nuestra facultad porque la carrera de arquitectura está cumpliendo 100 años de su creación en Rosario este año y vamos a tener una serie muy importante de eventos y de conmemoraciones de alguna manera para festejar los 100 años de esta carrera a la que queremos mucho y por la que hemos hecho muchísimo durante estos 100 años. Quiero decir que esto se enmarca, pero tiene que ver porque de alguna manera todas estas cosas van pasando y se enmarcan de alguna manera en el hecho de que es un año muy particular para la facultad. Yo quiero en principio contarles que esta actividad, que la verdad a mí personalmente me llena de satisfacción porque muchas veces las cosas pasan y no se conoce el trasfondo por el cual esas cosas llegan. Estas cuestiones tienen que ver primero con un vínculo forjado hace mucho tiempo y reforjado con la Municipalidad de Rosario en la relación entre la Facultad de Arquitectura y la Municipalidad, a través de muchos años de venir haciendo acciones y de tener convenios que nos permiten preocuparnos de alguna manera, involucrarnos en cuestiones que tienen que ver con la ciudad, a los arquitectos y a los urbanistas, cosa que para nosotros históricamente es importante, pero también tiene que ver con una relación, con algo que para nosotros nos parece o lo tomamos como una cosa normal, pero cuando yo hablo con decanos de otras facultades de la Argentina, que nosotros siempre tengamos a los secretarios de planeamiento conversando, viniendo, estando en la facultad, siendo en su mayoría docentes de nuestra casa de estudios y con los cuales nosotros podemos discutir temas que tienen que ver con la problemática de la ciudad y que los podamos discutir adentro de la facultad y que esa agenda, que es una agenda municipal, una agenda política, se traiga a la facultad para que se transforme de alguna manera en una agenda académica, es un hecho que cabe absolutamente destacar, y en esto quiero a la arquitecta Agustina González Cid, la secretaria de Planeamiento de nuestra municipalidad, agradecerle mucho por continuar con esa línea, pero incluso hasta por reforzar las vinculaciones entre, en este caso, la Secretaría de Planeamiento y nuestra facultad. Para nosotros es muy importante, muy significativo. Dos cosas. Primero porque, decía lo de recién, preocuparse, para nosotros es involucrarse en temas que tienen que ver con la problemática de la ciudad, reales, concretos, desde la facultad. Es indudablemente un tema que es motivador para todos los que estamos en el área de proyecto. Pero además, particularmente tiene un hecho muy particular desde mi punto de vista. Yo soy docente también, o he sido, de proyecto y de ciclo básico. Y este es un workshop, una experiencia que se hace en el ciclo básico. Cuando muchas de estas experiencias, se van a seguir haciendo igualmente, se hacen en general con alumnos del ciclo superior. Pero esto yo creo que está muy bien desde el punto de vista del planteo, de cómo se encaró, porque hay ciertas cuestiones que hacen a la forma en que nosotros empezamos o sea, cuando pensamos qué arquitecto queremos formar, qué tipo de observación tiene que tener el proyectista sobre su realidad o sobre su ciudad, qué tipo de decisiones tiene que tomar, de qué manera se para frente al hecho urbano, frente a la ciudad, para responsablemente proponer algo. Yo creo que cuanto antes se ataque esa problemática desde el punto de vista de los talleres de proyecto, mejor. Porque tiene que ver con la formación de un profesional, que es lo que uno pretende, que esté comprometido con su medio. Por supuesto, Rosario es una anécdota. Sé que muchísimos de ustedes no son de Rosario, han venido a Rosario a estudiar, pero están viviendo en Rosario. Y es bueno conocer también y preocuparse, muchos son de Rosario, muchos no, pero conocer estrictamente la problemática de la ciudad. Otro tema, que no es para nada para soslayar, es el tema sobre el que se va a reflexionar, que tiene que ver con la normativa. Muchas veces pensamos, o se dice, nosotros no lo pensamos, pero se dice como que en la facultad se trabaja por fuera de cuestiones, de la normativa, del presupuesto, etcétera, etcétera.
y plantear un ejercicio que esté centrado prácticamente en una cuestión de reflexionar sobre la normativa es importantísimo. No hay forma de emprender el resultado de una ciudad sin decisiones políticas. Agustina las tiene que tomar, el intendente de la ciudad las tiene que tomar. Hay una política en la forma, en la ciudad que uno quiere. La ciudad que queremos es una decisión política. Pero en eso, en este área en particular, el poder del proyecto es infinito. El proyecto da las pautas técnicas, da las posibilidades, abre de alguna manera el debate sobre lo que es posible, lo hace visible para mucha gente que tiene que tomar decisiones políticas que no son técnicas. Y en eso es lo que se puede aportar absolutamente, en eso es lo que realmente puede aportar el proyectista cuando piensa la ciudad y cuando da opciones, muchas veces, y la posibilidad de brindar muchas opciones y de otra manera. Todo esto, sin ninguna duda, tiene que tender a tener una mejor ciudad, una mejor calidad de vida. En definitiva, todo lo que puede apostar a lo que uno quiera crear en la ciudad es crear mejor condiciones de vida para sus habitantes. El objetivo final de cualquier acción de proyecto, cualquier acción política colectiva, si no tiende a eso, no tiene un norte que lo pueda uno calificar como que sea el mejor norte que puede ponerse para lo que quiera pretender de la ciudad. En el medio todos sabemos que hay infinidad de otras cuestiones, pero si claramente las acciones están pensadas en no favorecer a ningún sector, sino en favorecer al habitante de la ciudad, al ciudadano, a que la ciudad no la padezcamos, sino que la disfrutemos, esas son las acciones que tienen que llevar adelante los proyectistas y los urbanistas a largo plazo en la ciudad. Por eso, para mí es muy grato que después de muchas charlas, de muchas reuniones, a veces nos toca a nosotros venir hoy y hablar como si nosotros fuéramos gestores de esto, nos toca poner la cara, pero un montón de gente trabajó para que esto se haga en un montón de discusiones. Quiero por eso agradecer muchísimo a la subaria del ciclo básico, agradecer mucho a los docentes de las, en este caso hay 8, pero 7 cátedras de proyecto de ciclo básico que son las que van a participar de esto. Acá la veo a Natalia, a Carolina, a Gerardo, a Quique, a Ramiro, a Claudia, a Juan Manuel, y creo que ya están, los he nombrado a todos, porque no es tampoco sencillo en su organización pedagógica de los talleres poder realmente de alguna forma poder hacer encajar estas cuestiones, que encaje exactamente esto. Todos tienen programaciones hechas con tiempo en los talleres, ejercicios que de alguna manera se van creando para los fines que cada uno en esa diversidad de 8 talleres de ciclo básico tenemos en la facultad, y todos se avinieron de alguna manera, hicieron funcionar la subaria y llegaron de alguna manera a un acuerdo para poder hacer esto. Y yo se los reconozco y se los agradezco porque sé que de alguna manera para ellos y para sus equipos docentes es indudablemente un esfuerzo y han hecho un enorme trabajo para llegar, digamos, de alguna manera a buen puerto con esto. Y por último, bueno, insisto, en la fuerza del proyecto, en la capacidad de que desde el ciclo básico nos convertamos nosotros en observadores de nuestra realidad, en pensar los proyectos en los terrenos teniendo en cuenta las preexistencias también, en pensar que los sitios de las obras no son sitios geométricos con una dimensión, sino que pasan otras cosas alrededor de esos sitios. Es decir, hay una realidad, y de alguna manera estas reflexiones pueden tener que ver con empezar a pensar en normativas que tengan más que ver con lo que está pasando en la ciudad, que tengan más que ver con una visión del proyectista de las preexistencias y que tengan más que ver con la posibilidad de que tengamos una ciudad mejor. Así que muchísimas gracias. Le auguro, obviamente, que sé que estas cosas en la facultad salen siempre muy bien, pero esta va a salir mejor. Y muchísimas gracias, Agustina. ¿Va a quedar esta pantalla? Bueno,
Primero, agradecer a todos los que, como dice Pichi, hicieron posible que el workshop se esté llevando a cabo. Venimos hablando hace bastante, desde el año pasado, muchas reuniones con los docentes. La charla esta me intimida un poco porque veo muchos docentes y amigos, pero sobre todo por los estudiantes, porque ustedes me verán como mucho más grande que ustedes, pero yo me siento que estaba ahí hace 2 días. Y por otro lado, yo sé que los docentes me pueden estar escuchando y prestando atención, pero lo que ustedes escuchen, al que está prestando atención les puede calar más profundo. O sea, les puedo cambiar la manera de pensar el proyecto, yo o cualquier docente. A ver, yo me acuerdo cosas que me dijo Esteban, que está ahí sentado en tercera fila, que fue docente mío en análisis 2. Entonces, las cosas que aprendan en esta instancia de la carrera se las van a acordar para siempre. O sea, presten atención, tengan cuidado a quien escuchan, sean criteriosos, vayan formándose, pero realmente es lo que los va a formar para siempre. Más ahora que más adelante. Los primeros años para mí son fundamentales, entonces, bueno, la importancia de que digamos las cosas bien, o bueno, por lo menos que ustedes puedan discernir a quién escuchar. Como dijo Pichi, yo soy la secretaria de planeamiento. No sé si saben muy bien cuál es el rol, por ahí vale la pena aclararlo un poco porque los docentes saben. La Secretaría de Planeamiento es la que hace las normativas para la ciudad, que después son aprobadas por el Consejo, pero bueno, tenemos un trabajo desde hacer proyectos de espacio público, aprobar los proyectos de obras privadas, o sea, todos los arquitectos que quieren hacer obras en la ciudad de Rosario, esos proyectos pasan por la Secretaría de Planeamiento para su aprobación, y después la parte normativa, que es lo que vamos a ver acá, que nosotros hacemos proyectos, los elevamos al Consejo, y si el Consejo lo aprueba, tienen o sea, pasan a ser ordenanzas con las que todos tienen que cumplir. Con eso voy a hacer como una pequeña introducción a cómo pensamos la normativa, un poco la historia de la normativa en la ciudad, muy breve, a dónde se fue poniendo el foco, y también hacia qué es lo que buscamos un poco que ustedes estén pensando junto a sus docentes en este tiempo del workshop. Cualquier cosa igualmente después preguntan o lo que sea. Bueno, esta es la ciudad de Rosario, que ya todos conocemos, que tiene una particularidad, tiene una grilla súper regular de manzanas regulares, pero su parcelario da un resultado heterogéneo, que es la resultante de distintas normativas en el tiempo y también la capacidad de cada lote de llegar al máximo que permite la normativa, y también una sustitución que se va dando en el tiempo. Entonces, esto es lo que, para mí, esto es importante de ver, porque una de las cosas más importantes de entender, yo creo, en la arquitectura es que todos pensamos que hacemos edificios, en realidad estamos haciendo pedazos de ciudad. Entonces, si uno lo entiende así, ya deja de pensarse como, bueno, del muro para adentro, no, es la relación con el afuera. Cómo esto convive con la vereda, la persona que pasa, da sombra, cubre la lluvia en algún momento, cómo podemos ser más generosos con el espacio público, con los usuarios, que no van a ser los usuarios directos del edificio, pero sí con el entorno, cómo podemos ser más generosos con el vecino. Todo esto hay que pensarlo porque estamos haciendo porciones de ciudad y no edificios sueltos. Acá un poco algunas de esquinas de la ciudad donde podemos ver la heterogeneidad y cómo la sustitución a través del tiempo fue dando algunos vacíos, distintas líneas municipales, algunas medianeras expuestas que después se fueron cubriendo con otras normativas que ahora les voy a ir contando. Entonces, por un lado tenemos lo que nosotros anhelamos como ciudad, que nosotros podemos decir, bueno, queremos una ciudad más sostenible, social, económica y ambientalmente, cohesionada e integrada territorialmente y articulada en sus áreas, bordes y centralidades. ¿Cómo logramos esto? La única manera de lograrlo es con herramientas. Estas son las normativas. Las normativas, yo digo, son las reglas del juego. Entonces, nosotros podemos hacer reglas del juego para que después los que terminan operando
o jugando con estas reglas del juego son los arquitectos, los desarrolladores o, bueno, sí, los distintos actores que intervienen en un proyecto. Nosotros lo que tenemos que hacer es lograr que las reglas del juego sean lo suficientemente generosas y restrictivas para lograr una mejor ciudad. Entonces ahí es como, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo logramos una mejor ciudad? A partir de normas que regulen lo suficiente, pero no demasiado. No sé si me van siguiendo. Yo tengo que apuntar para la computadora y estoy apuntando a la pantalla, pero bueno. Esto es un poco la historia de las distintas normativas de la ciudad, para que vean bueno, la primera parte son los planes que tuvimos aprobados en el... Ahí. Los primeros planes que estuvieron aprobados son planes generales. Los primeros años hubo 2 planes generales para toda la ciudad y después hay un gran quiebre en el 2008 con una normativa que pasa de ser cuantitativa, si se quiere, que se establecía cuánto se podía construir por lote y se da una altura máxima en relación al ancho de la calle. En el 2008 se cambia esta normativa y se pasa a hacer con una altura fija, que en realidad lo que busca es equiparar los frentes que dan a la calle. Esos son como los quiebres que podríamos identificar más grandes. En el 2008 se cambia, se sigue cambiando en 2012 y 2013, todo en el mismo sentido. Nosotros en el 2020 empezamos a hacer algunos cambios que apuntan, o sea, sin hacer un quiebre tan grande con la normativa, con los cambios normativos que empiezan en el 2008, lo que empiezan a buscar las normas que sacamos desde la Secretaría es mejorar la relación o cómo se viven estos espacios. Entonces sacamos una ordenanza que mejora la altura de las plantas bajas, justamente para mejorar la relación entre el interior y el exterior. Sacamos una ordenanza que cambia el cálculo de cómo se hacen los balcones para mejorar justamente de nuevo cómo se viven los espacios. Y vamos haciendo distintos cambios que lo que hacen es pensar los barrios, cómo se habitan estos barrios, qué actividades aparecen en la planta baja, qué actividades aparecen en la planta alta, cómo podemos mejorar la permeabilidad del suelo, las terrazas verdes. Todo apunta más, no tanto a indicadores de cuánto se puede hacer, sino más bien cómo se va a vivir, más cualitativo que cuantitativo. Dentro de los grandes paquetes que tenemos las normas urbanísticas por área, que ahora se las voy a contar, es qué se puede hacer en grandes rasgos por sector. Los instrumentos particulares, que uno puede adherirse o no, de acuerdo a la capacidad del terreno y también de acuerdo a la voluntad del desarrollador. Y tenemos el reglamento de edificación que corre para todos los edificios y es cómo hay que construir adentro, cómo tienen que ser las habitaciones, cómo tengo que ventilar, cómo tengo que hacer los patios. Nosotros tenemos esto a partir de los cambios normativos del 2008, tenemos los distintos sectores que van decreciendo en altura, área central, primer anillo, segundo anillo, hasta los cordones perimetrales. Y tenemos áreas de tejido, que son esto que les decía, va decreciendo en altura a medida que se aleja del centro, los corredores y frentes urbanos, que lo que hace es atravesar distintas zonas con un poco más de altura que los tejidos, y áreas particulares que tienen alguna especificidad, como por ejemplo Pichincha, Oroño, algún área ambiental, de protección ambiental. Como resultado, esto es el infomapa, que es lo que se puede hacer en cada terreno. Ustedes esto lo pueden entrar, es una página, Infomapa de Rosario, y pueden ver cada lote, si tiene protección patrimonial, cuánta altura se puede hacer, si tiene retiros y todo. Esto es como la resultante de lo que se puede hacer. Y básicamente da estas distintas alturas, frente costero es más alto y después va decreciendo hacia las áreas no urbanizables, que es 0. O sea, en área no urbanizable ya es suelo rural, no se puede hacer nada.
Y los instrumentos normativos particulares que yo les decía se pueden adherir o no son el tramo de completamiento, que quiere decir cuando había dos edificios altos, ¿se acuerdan que vimos que por el cambio normativo habían quedado dos edificios más altos con las medianeras expuestas? Bueno, completamiento quiere decir, bueno, yo puedo llenar el espacio en el medio. Avísenme si estoy siendo muy básica los que son docentes de los cursos o si vamos bien con el nivel de explicación. ¿Vamos bien? Proyectos de articulación. Bueno, ahora se los voy a ir mostrando con fotos para que entiendan mejor. Otra cosa que me parece que es importante que sepan, porque van a estar trabajando en el workshop, es qué es FOS y qué es FOT. Nosotros ahora, en algunas zonas de la ciudad sí tenemos FOS, en el área central no hay FOS, que quiere decir factor de ocupación del suelo. Entonces, esto por ahí, pero ustedes todavía no tienen urbanismo. Si esto es el lote, FOS 1 quiere decir puedo ocupar todo el lote. FOS 0,5, o sea, puedo hacer la ocupación del suelo en un 50%, puedo ocupar la mitad. FOS 0,25 puedo ocupar un cuarto. Entonces, acá en el área central no hay FOS, pero por ejemplo, en el área en el noroeste, en Fisherton, tenemos un FOS 0,33, que quiere decir que puedo usar un tercio del terreno para ocupar con edificio. ¿Me van siguiendo? ¿Qué es FOT? Ocupación total. Esto se multiplica por la cantidad de pisos que lo tengo que hacer. Entonces, un FOT 1, si lo hago en una sola planta, me ocupa una sola planta todo, pero puedo hacer el FOT 1 también con un FOS 0,5 y saco la mitad y la pongo encima. O un FOT 1 con un FOS 0,25 y lo voy poniendo todo apilado. Es matemática. Y acá, por ejemplo, tenemos FOT 5, de nuevo con distintas versiones. Esto después se los dejamos para que ustedes lo internalicen mejor si les quedan dudas. Acá están los indicadores más básicos del área general para que ustedes entiendan lo que se puede hacer entre bulevares. Sería Pellegrini, Oroño, para que tengan claro lo que se puede hacer, que es altura de 25, planta baja más 8, bueno, qué aplica, qué no aplica, para que lo tengan como referencia. Este sería el sector del área general. Y después los instrumentos particulares, que es lo que les decía. Completamiento cuando tenemos dos edificios, o sea, si esta es la altura del área general, cuando hay dos edificios que superan la altura del área general y están a una distancia menor a 30 metros, la normativa dice, bueno, vos podés hacer la altura del más alto, hoy en día. ¿Para qué? Para que no queden las medianeras expuestas. Imagínense, si yo tengo esta es la altura del área general, yo tengo este más alto y este más alto, la normativa te permite llegar para completar ese tramo de completamiento. Hay casos por toda la ciudad, ustedes ahora si van entendiendo esto pueden ir identificando los distintos casos. Articulación, esto es cuando yo tengo uno más alto que el área general. Entonces yo tengo altura del área general, tengo uno más alto y me toca el lote de al lado. Entonces la normativa lo que te dice es, podés llegar con la altura o sea, con tu edificio, podés llegar a la altura del más alto, un tercio te deslindás y haces la altura del de al lado. Que puede ser, si ya está hecho, haces la altura del de al lado que tenga, y si no está hecho, es la altura del potencial del de al lado. Cuando nosotros hablamos de potencial es lo que puede hacer ese terreno. En el área general, 25 metros de altura. A mí me llevó 3 años entender todo esto, así que tranquilos, que si después lo van repasando. Estos son algunas articulaciones del área central. Régimen diferencial es para lotes de más de 1000 metros, se puede llegar a 54 metros de altura. Pero, ¿cómo se llega a los 54 metros de altura? Se deslinda, acá no tenemos axo, pero se deslinda 6 metros de cada lado, se hace un basamento a la altura del área general, o sea, de planta baja y 8 pisos, 25 metros, se deslinda 6 para cada lado y se sube con una torre. Y se deslinda 3 al frente. También pueden ver varios regímenes diferenciales, este todavía está en proyecto, pero hay algunos construidos.
Gran parcela es para áreas de tejido por fuera del área central. Se pide un deslinde de 6 metros de cada lado y una planta baja libre. Es para áreas de tejido distintas y no puede estar ubicado en corredor. Algunas grandes parcelas. Y esto es un instrumento particular nuevo que sacamos durante nuestra gestión, que es la posibilidad es para incentivar la transformación de playas de estacionamiento en otro uso. Nosotros entendemos que la playa de estacionamiento es un espacio subutilizado, son esos playones de hormigón con medias sombras donde nada más sirven para estacionar autos, generalmente de noche están cerrados, entonces no aportan ningún tipo de vida al barrio, a la ciudad. Muchos de estos están en el centro, en las zonas donde se cuentan con todos los servicios y entendemos que podrían mejorar el centro o el microcentro si estos se transforman. Entonces hicimos una ordenanza de incentivo para transformación de playas de estacionamiento que estamos teniendo las primeras consultas, que se da una mayor edificabilidad si el proyecto cumple con distintas cosas, si tiene usos mixtos, o sea, más de un tipo de uso, oficinas, vivienda, locales comerciales, si cumple con azoteas verdes, o sea, puede ser alguna de estas cosas, si dona algo al espacio público como una servidumbre administrativa, que quiere decir que dejas pasar al público por parte de tu terreno. Estas ordenanzas van apuntando hacia lo que nosotros buscamos, que es que todas las parcelas que dan mayores indicadores dejen algo a la ciudad más allá del mayor aprovechamiento, que es un pago monetario. Entonces, si vas a tener mayores indicadores, bueno, vas a dejar un pedazo de espacio público en tu terreno, chico, pero un ensanche de vereda, árboles. Vas a permitir. De alguna manera la ciudad tiene que mejorar por tu proyecto, porque si no, lo que se paga de compensaciones, si bien es plata y la ciudad lo usa para urbanizar otros barrios o distintas cosas, entendemos que tiene que colaborar desde el proyecto a construir mejor ciudad. Entonces eso es lo que estamos apuntando. Y estos algunos estudios que estamos haciendo ahora de cómo se van dando estos proyectos. Bueno, los lineamientos, la integración metropolitana, la regeneración y revitalización urbana, cohesión social e integración social, protección ambiental, resiliencia, es a lo que le estamos dando mucho énfasis en los últimos años, y la innovación y desarrollo empresarial y productivo. Lo otro que hay que entender es que en planeamiento trabajamos las distintas escalas, desde lo más chico, que son los espacios privados, como les decía, desde cómo se va a calcular el balcón, que es una cosa muy, muy chica y por ahí la normativa habla hasta de centímetros, hasta los servicios y dinámicas de escala metropolitana. Entre todo esto tenemos distintos proyectos que van desde lo más chico, desde el interior de la casa, hasta cómo se vive la relación entre el espacio privado y el espacio público. Por ejemplo, tenemos la ordenanza de plantas bajas, una ordenanza de veredas para que las veredas sean más transitables, ordenanzas de arbolado público para que también sea más fácil y amable caminar por la calle. Bueno, distintas escalas de intervención en donde vamos barriendo toda la ciudad. Y esto es un poco cómo pensamos la ciudad. Acá pusimos una frase de Jane Jacobs que dice un intrincado ballet donde cada uno de los bailarines y los conjuntos tienen papeles diversos que milagrosamente se refuerzan mutuamente y componen un conjunto ordenado. Acá Jane Jacobs, no sé si la conocen, si no les recomiendo que lean Muerte y vida de las grandes ciudades americanas, que es como su mayor obra. Ella no era arquitecta, era socióloga, y ella habla un poco de cómo la gente vive la ciudad. Nosotros lo entendemos un poco por cómo la gente vive la ciudad, pero también esto de los bailarines, la danza, un poco también entre los edificios, lo que les decía antes, no estamos haciendo un proyecto que va a estar solo, sino va a empezar a vivir y a armar algo con el entorno, con los edificios al lado. Y acá un poco este corte lo hicimos mostrando todas las normativas en esta escala más chica que fuimos cambiando desde, bueno, normativas y algunos proyectos como cruces seguros, bicisendas,
Estamos trabajando la permeabilidad de las plantas bajas para ver si se mejora la calidad de los patios. Estamos trabajando, y en algunas ordenanzas ya salió, centros de manzana y patios más verdes, expansiones verdes en las azoteas. Se está trabajando en sistema de calentamiento, sistemas solares térmicos, azoteas verdes sobre escocheras, el factor de impermeabilización del suelo, que lo incorporamos por primera vez a la ciudad, que quiere decir que se le demanda a ciertos proyectos en determinados sectores de la ciudad a que sigan teniendo suelo permeable para que el agua pueda volver a la napa. Distintos proyectos, armamos esto como un poco un resumen de todo lo que estamos trabajando a esta escala. Y por otro lado, recordar siempre que por más que hablamos la normativa y todo, esta otra frase de Jane Jacobs que dice: no hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad, la gente la hace y es ella, y es a ella, no a los edificios, a los que hay que adaptar nuestros planes, un poco siempre teniendo el foco en la persona. Por eso ver la normativa, si bien tiene que ser, como les decía, entre flexible y dura, que siempre apunte a mejorar la calidad de vida de los usuarios, y los usuarios no solo del edificio sino de la ciudad en general. Bueno, eso. Gracias. Gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí. Son dos alternativas posibles por el reglamento tal cual está ahora. Está bien, en realidad esto es así. Acá nosotros quisimos mostrar, que no lo aclaré, un poco cuál era el foco de la normativa anterior. O sea, en el 2008 el foco se puso en alinear frentes, en respetar la línea superior del edificio, en que formalmente se vea todo más homogéneo. Ese fue el foco de las ordenanzas que empezaron a salir a partir del 2008. Nosotros acá, no sé si se ve como una trama, nosotros ponemos el foco en la relación de esto con el espacio público. Entonces, lo que nosotros queríamos reforzar es la idea de que lo importante no es tanto esta línea, la de acá arriba, o sea, una línea que está a 25 metros, a 30 metros de altura, sino lo más importante es cómo se vive el espacio público a la escala del peatón. Entonces, es un poco el cambio de foco de la normativa. A esa altura o a la altura de las terrazas, pero más cómo se vive que cómo se ve. No sé si explico con eso la... Sí, pero yo te pregunto si con la normativa tal cual está hoy, en la situación de la izquierda, sería completamiento, tramo de completamiento, puedo llegar por el más alto hasta el fondo Sí. de mi lote. Si yo quiero articulación, pero si no quiero, puedo hacer eso. En realidad, sí, en realidad cuando hay dos edificios más altos que el área general, todos eligen completamiento, y el completamiento ya está marcado porque no perdés ese tercio de altura. Todos eligen completamiento. Nosotros estamos revisando ahora si lo que más conviene es que todos vayan por defecto a completamiento, o si conviene articular, porque la articulación hace mejor ciudad. Entonces, estos dibujos, tuviste muy en el ojo, los estamos haciendo porque estamos evaluando si el último lote no tenemos que obligar a articular. Y termina quedando la medianera expuesta, que es lo que la ordenanza del 2008 no pretendía. Lo que pasa es que articulación es una ordenanza más nueva. Obviamente, si uno se pone a estudiar las ordenanzas del 2008 a esta parte, cada ordenanza está un poco mejor. Es así, o sea, la misma secretaría, la ciudad, todos los que aportan vamos aprendiendo. Entonces, la ordenanza de completamiento es previa a la articulación da mejores resultados arquitectónicos. Te digo porque, para, no sé, una cita que te vendría bien ahí es una de Atarot, junto con Atarot, dice que aparte de secretario general, dice que no hay código que pueda, con un buen arquitecto, y al revés también, no hay código que pueda, no hay mal código que pueda con un buen arquitecto, pero tampoco hay un buen código que pueda con un mal arquitecto.
La recordamos siempre esa, porque... Y la verdad que una de las cosas que para nosotros es más difícil, a veces nos encontramos pensando en la normativa para los que hacen trampa o los que son malos arquitectos, y ahí estoy cuando al principio dije hay que buscar una norma que sea lo suficientemente dura y flexible, ese límite de ver, bueno, qué se permite, porque al buen arquitecto por ahí permitirle algunas cosas más potencia buena arquitectura, y a veces hay gente muy especuladora, no sé ni siquiera si son malos arquitectos o muy malos clientes o bueno, algo en el medio, y muchas veces terminamos pensando la norma para restringir a esos malos. Entonces ahí es donde hay que ver cómo jugar. Y no lo digo por la facultad, que bueno, que es mi facultad, mis docentes están todos acá. La única manera que yo veo de poder hacerlo es generando mejores arquitectos. O sea, yo siempre me van a escuchar decirlo, los mejores arquitectos del país son de Rosario. Pero para mí la única manera es lograr que los arquitectos tengan el criterio suficiente para poder hacer buena ciudad. Entonces, que después la norma no tenga que ser tan restrictiva, sino que el propio proyectista se vaya dando cuenta, bueno, si hago esto mejora la situación urbana, si hago esto mejora la habitabilidad. Creo que es la mejor manera de ir trabajándolo desde estos años. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, esta actividad que estamos desarrollando contempla la participación de arquitectos invitados y bueno, agradecemos a Pablo Gagliardo que gentilmente aceptó participar de nuestra invitación. Y bueno, nos va a dar entonces ahora una charla. Les comento, Pablo Gagliardo en 2003 obtiene el título de arquitecto de la UNR en esta facultad. Realiza una maestría en Economía Urbana en la Universidad Torcuato Di Tella, en Buenos Aires. En 2004 inicia una intensa actividad profesional como fundador del área de arquitectura de la empresa Obrin, donde ha desarrollado numerosos proyectos de vivienda unifamiliar y colectiva. Sus obras han sido reconocidas y publicadas en los principales medios de Argentina y en diferentes países del mundo y son material de estudio en distintas universidades. El edificio Pueyrredón 1101 fue ganador de Bienales de Arquitectura, seleccionado para el premio Mies Crown Hall en 2017 y destacado en la Bienal de Venecia entre los jóvenes arquitectos de Latinoamérica en 2018. Junto al área de planeamiento municipal ha generado múltiples propuestas y debates pensando en el crecimiento de la ciudad futura. Hoy se encuentra proyectando la segunda torre más alta del país con 200 metros de altura ubicada en Puerto Norte. Así que bueno, le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy con un problema de disfonía, espero que pueda expresar lo que quiero comunicarles y que lo entiendan. Un poco me han contado la dinámica de este workshop. En base a eso elegimos 4 proyectos nuestros en terrenos un poco de la dimensión que van a usar en este ejercicio. Nosotros estamos apuntando a una arquitectura abierta, digamos, a abrir en relación a
estos temas, principalmente la relación urbana, desafío estructural, continuidad interior-exterior, flexibilidad de los espacios y arquitectura verde. Acá vamos a ver más la relación urbana, aunque como es el tema y todo lo otro conforma a el otro tema. Pero la relación urbana no solo la relación, digamos, como decía Agustina, física de la ciudad, morfológica, como se venía planteando antes, sino también como se está planteando ahora la relación, digamos, humana, tanto la relación de inclusión, de pertenencia, de aportar algo al barrio, al lugar, a las distintas escalas, relacionarse con la ciudad, digamos, de la manera más amigable posible, siendo, digamos, tratando de asumir que ese edificio va a durar cientos de años y bueno, tener esa responsabilidad, ¿no? Y ver cómo se relaciona la ciudad. Cuando decía de Agustina recién de hacer que cada edificio hace un pedazo de ciudad, para mí el objetivo es hacer ciudad, más que un pedazo, sino con ese edificio es hacer ciudad, digamos, que hay edificios que van generando partes de ciudad, ¿no? Y contagiando, a veces lo malo contagia, pero bueno, va generando algo también en el próximo lote, en el vecino, en lo que van a construir al lado. Es un dato que bueno, está en los otros arquitectos agarrarlo para un lado para el otro, pero está generando también datos para seguir haciendo ciudad, ¿no? Y bueno, estos son los cuatro proyectos que le iba a mostrar, le voy a contar, donde bueno, fue cambiando las épocas y la normativa. Esto viene de la normativa del 2008, hubo una crisis en el medio que se pospusieron algunos edificios, pero vienen los dos primeros el primero de la primera normativa, el segundo está casi en el medio y los otros más actuales. En terrenos de escala más o menos, no en una escala no tan similar, pero bueno, cómo fue variando la altura. Y creo que con toda normativa se puede hacer algo interesante o algo, digamos, intentando relacionarse de alguna forma distinta o nueva con la ciudad. Vuelvo acá con algo que me acordé. La relación urbana, por un lado, y después todo el resto, junto con la relación urbana, también produce un producto que también se relaciona con la ciudad, que es un producto que va al mercado inmobiliario, ¿no? Un producto que también puede ser inclusivo. En general tratamos de buscar los productos que no están, que faltan. Y no la máquina que se está vendiendo, sino, digamos, si a ese mercado le falta algo, bueno, ¿por qué no buscamos eso para aportar eso, ¿no? a la sociedad, ¿no? Y bueno, estos son todos casos de esas búsquedas, ¿no? Donde este edificio, bueno, llega hasta los 20 pisos con muchos retiros, respondiendo a un FOT riguroso, FOT, factor de ocupación total. El otro es terreno mínimo en esquina, o sea que tenía un FOT, pero el FOT era altísimo. El otro no tiene FOT, lo regulan los patios y la altura nueva de 25 metros. Y aparece lo nuevo de balcones. Hay una nueva forma de poder conectarse con el interior simplemente, porque antes también lo hacíamos, pero tenemos que buscar la excepción para poder hacer un balcón más grande o que un ambiente esté en esquina o algo. Eso es, digamos, directo. Y lo otro es una ocupación del suelo con respecto al FOS, pero lateral. Bueno, el primero que es Moreno, entre Brown y Güemes. Si bien la planta de techos es muy compleja, también llevaba a hacer edificios más complejos, solamente ganar de romperse la cabeza, el código anterior. Para poder ganar altura, para poder cumplir con todos los metros y para poder dejar vacío, ¿no?
que antes se podían dejar vacíos, porque no había que ocupar una jaula. Entonces, acá hay un vacío con la calle que se deja. Esta es la altura sobre la calle, y a partir de eso se va retirando y generando nuevos patios. Lo mismo para atrás y un patio grande atrás. Ahí es como si fuese una articulación, pero no existían las articulaciones. Pero articula esta medianía existente, esta era la altura permitida sobre línea de edificación, articulábamos con esto, lo íbamos retirando, pero no lo retiró cada uno, sino con terraza, eran todas terrazas verdes, y llegaba como a intentar tener una semitorre, que era el elemento a lo mejor más puro, porque el edificio es muy complejo, de pureza no tiene nada, pero bueno, un bloque puro donde se puede ver y se puede entender fácilmente, donde el punto más bajo que está en el cielo de la vereda llega al punto más alto y digamos, donde podíamos encontrar dentro de toda esta sobre datos que hay, tantos datos, bueno, a un bloque con un plano con una muerte digna, ¿no? En todo el resto no ha pasado porque había que ir acomodándose. Y también había otras cosas en ese reglamento que sacado que se hacían muchas cocheras, se podía construir más, pero bueno, ya es de otro mundo. Y aprovechando que acá, aparte de ser norte y el río Uruguay, hay un conjunto de viviendas que es algo bastante duro, que pensamos que iba a permanecer, bueno, para permanecer, ese año necesitamos. Es más difícil de reemplazar, ¿no? Lo pongo torcido porque yo siempre veo la ciudad derecha, ¿no? Si lo veo tan torcido, que se corsa el norte. Pero bueno, esta cuadra viene toda torcida porque hay cuadras que están atravesadas por otras líneas paralelas a ferrocarriles que generaron todas las diagonales. Acá hicimos un intento de rectificar la manzana y de generar una esquina a mitad de cuadra, esto será una esquina a mitad de cuadra, un nuevo frente y intentar que ese, porque era la cuadra de la medianía torcida, la medianía torcida. Entonces tratamos de generar, digamos, que no sea medianía, que sea frente y a 90 grados, que doble bien la esquina. Acá sí hay una medianía torcida, pero bueno, eso ya se veía esperando cierta pureza. Bueno, en generar este vacío en planta baja, esta plaza, placita de uso público, de ingreso al edificio, pero que es como un respiro un poco para la cuadra, ¿no? Donde, bueno, la tipología acá era, en realidad, de las 20 plantas son 15 diferentes, ¿no? Las que más se repiten son estas, departamentos de 2 dormitorios, semipisos, y otros son pisos exclusivos de dormitorios. Fíjense que está todo, en general nuestra arquitectura está puesto mayor esfuerzo y pasión en los espacios sociales y no hacia los dormitorios. Excepto quizás excepto algunos, la mayoría buscamos lo mejor para los dormitorios, para los espacios sociales y generar el cambio, digamos, por ahí lo que no está tanto en el mercado, e innovar en eso. Por ejemplo, esto tiene 10 años y todo este espacio con esa cocina integrada, están todas buscando el norte, la cantidad de ventanas que tienen los espacios abiertos, sociales, son muy distintas a las que hay en el mercado y muy distintas a las que tenemos en los dormitorios, ¿no? Uno tiene un living en L, el que está más adentro, el otro tiene todo un espacio largo, puro. Hay un esfuerzo también para que no haya ninguna viga, para que el espacio continúe, un cielo raso continuo, y este es más común, digamos. Pero creo que el desafío estaba en esa planta de servicios, así generar, si bien los dormitorios están un poco apretados, pero funcionan, para generar espacios sociales diferentes. ¿Qué ancho del lote? 10,5. O sea que hicimos dormitorios de 270, 270, 250, 250. Un poquito más a la suite. Pero esto es 360. O sea que el patio es grande. El frente es 360. Más lo que da la calle. La relación con la calle es 360. O sea que el vacío de casi 7 metros. 10,5 por 40. Bueno, esta es la planta baja. Estos 6
saliendo del edificio hacia la calle. Algo que nos genera. Este edificio que se terminó hace poco, en el render tenía la vista, y la vista era nuestro edificio, la casa. Digamos, miran esa placita. Digamos, algo está bueno que ir generando en los otros edificios. Esto desde abajo son casi todas terrazas verdes, las que se retiran grandes, son terrazas verdes. La planta baja no es de suelo verde porque necesitamos muchas funciones de auto que interesar, pero sí es tiene bastante vegetación. Bueno, y esto es el corte del edificio, cortando por la parte alta, un bloque de cocheras grande que hace que el primer departamento ventile acá y poder tener un patio y todo el coche al mitad del lugar. Y acá son los retiros que vamos a hacer. Y esa es aparte, esta foto está un poco fugada porque si no no entra, pero este plano se genera rectas. Bueno, esto es lo que decía, el espacio continuo, un espacio de 3,5 metros por 14, sin vida, sin nada. Con el mismo material, cuando se continúa el interior exterior, sale el mismo material hacia afuera. Y bueno, y todo como bastante abierto al norte, cuando el terreno es este-oeste. Y buscando también esa ruta. Bueno, acá pasamos al de San Juan y Corredor, donde está la planta de techos, un simple bloque de ascensores y la terraza de la Corredor. Está ocupado al 100%, además está ocupado al 125%, si sumamos los balcones. Por eso ahí empezamos a buscar un poco dónde podíamos sacar algo, dónde podíamos regalar, aprovechar algo. Bueno, entonces eran los balcones. Entonces, en lugar de un 25% de balcones, tenían un 20% y se generaron esas dobles alturas para tener esos balcones de doble altura, si no teníamos, porque esto tiene que rendir también, no es un apartamento. Los balcones no son muy profundos, son normales. Ahora pueden ser más profundos, 30 centímetros más, pero bueno, buscarle altura y doble altura en esos balcones. Que después termina siendo esta expresión a lo mejor, pero esto viene de dejar dobles alturas y de un esquema estructural muy fuerte, que es que esta pata, primero que no haya ochava en la esquina y liberar la planta baja todo lo que se podía, y que hay una pata que se reconoce fácilmente que sostiene a los pares y la otra pata sostiene a los impares. Y a partir de ahí tejiendo este conjunto de balcones que generan por dentro esa doble altura. ¿Podés repetir eso de sosteniendo los pares y los impares? Pisos pares y pisos impares. Esta, aparte tiene la tabla mucho de una y otra la otra. Esta va sosteniendo los pares. El 12 es el primer telo. Estaba sosteniendo los pares. Y esta pata, las dos columnas, sostienen los pares. Y vuela. De acá vuela. Entonces, como si fuera esto. Una pata, lo único que esto ya está acá, ¿no? Como si fuera esto. Como si se sostiene así. Como que... es muy simple, digamos, como se sostiene esto y es todo lo que es, digamos, todo lo que se hace. No hay otra cosa que no es estructura. Todo lo que es estructura y bueno, y vidrio, pero es lo que se necesita para sostener. Por eso las vigas son también un poco más altas de las que hacemos siempre, porque necesitábamos 1,25 metros. Para que 1 metro, en general siempre hacemos la punta con un cambio, pero eso es más alta. Pero al tener doble altura, bueno, no importa, de acá para arriba. Siempre igual buscamos la relación interna de los ambientes más con el cielo que con la calle. Y nos interesa mucho también cómo la calle ve, digamos, la continuidad del balcón. Esta fachada muy importante para nosotros. El cielorraso de balcones más importante se ve más que el parapeto. Por eso nunca hay una viga acá, nunca hay, primero para la continuidad interior del exterior, y después para la pureza de este bloque, ¿no? En todo lo hacemos. Como que esto es tan fachado como esto para nosotros, todos los focos. Digamos, nunca
nunca lo vemos. Esto era una síntesis para que vean lo que vamos a pasar, pero no vemos los edificios así. Siempre lo vemos desde abajo, desde el peatón. Atente también, como que esto es parte de la fachada. Porque nosotros lo concebimos como monolítico, como una piedra que da la vuelta, ¿no? Con esa solidez y no como dos planos que quedan apoyados. Más o menos liviano, pero siempre en tres dimensiones. Nunca en dos. No hay planos. Bueno, entonces acá tratamos de abrir lo máximo posible la planta baja. Las chavas, unas dos patas. Abrir realmente es esto. Pero bueno, todo esto se ve bastante abierto a la ciudad. Propusimos, cuando estaba viendo todo el problema, el proyecto de la bicisenda, que se han movido problemas, que también cuando decimos, decidimos apoyarlo fuertemente poniendo en el medio del lobby iluminada, digamos, un bicicletero, que fue re polémico hoy, pero entre medio de la planta un bicicletero, buscando, digamos, acá no había gran retiro, no hay plaza, nada, pero bueno, buscando sensaciones, ¿no? Con la gente, dialogar de alguna forma. El hall son bicicletas, donde se mezcla el olor a la goma de la bicicleta con la planta encerrada y la humedad. Es un espacio que es hasta característico para alguien que tiene otras, por ejemplo, evidente o... Con el tema de estacionamiento hay que tener una medida de terreno que solamente... No, todavía no exigía. Claro. No exige. Claro, esto es un local comercial. Tratando de que se incluyan otras cosas, de dar otros datos, de generar otro diálogo con la ciudad. Esto es lo que se puede en cada edificio, porque uno no puede hacer todo. Y bueno, los departamentos son muy simples, hay un bloque húmedo que va girando a los tres departamentos, el de la esquina es un dormitorio o un loft grande, el moramiento más chico y el moramiento. Son esos tres departamentos que se van repitiendo. Todo es muy simple, nada que ver con el otro edificio. Y bueno, y acá se ven las continuidades, son muy distintos los pares que uno vuela para acá, para allá, y el balcón para acá y el otro para ahí. Es una sensación rara porque siempre está de un lado del otro, va, distinto. Bueno, para donde va el piso no hay techo. Y con diferentes sentidos de tablas. Siempre la tabla va para afuera. Buscamos más esa continuidad. Todavía se puede hacer esta escalera que no se puede hacer más. Y también, bueno, también se busca un rendimiento de metros cuadrados. Acá un terreno chico, pero tener un paliero justo chico donde tenés 6 puertas en nada, en 3 metros cuadrados. Sea lo mínimo y bueno, para que rinda, porque también se tiene que poder rendir bien. Bueno, este es el otro que está empezando la obra ahora, donde teníamos todo el terreno, sí se podía construir hasta todo el terreno, pero necesitábamos este patio para retirar, el patio de atrás. Y donde nos tomamos la licencia también de empezar a trasladar metros o de ganar espacios. Son los balcones. Son 8 pisos iguales, de uno por piso, pero uno tiene un balcón así y el otro balcón así, el balcón así. Tiene algo del otro. Lo hemos hecho otro así con doble altura, este es el segundo así. En medio hicimos varios edificios, pero esto bueno, está basado en la nueva normativa de patios, de profundidad de balcones, donde antes no se podía tener un balcón más de 2 metros en general, excepto algunas cosas, más de 2 metros de profundidad por la ventilación. Ahora la ventilación es el balcón más el local, o sea, donde pongas la altura es lo mismo. Si quieres tener mitad balcón, mitad living, lo que sea, es eso. Si quieres tener como antes, tenés todo. No importa donde pongas la altura. Un cambio importantísimo. No se vieron todavía muchos de esos porque hace nada, pero bueno, en este se nota, a veces es imposible hacer el edificio hace 2 o 3 años.
bueno, en general también esa terraza con bastante profundidad de sustrato para los árboles, para que puedan crecer todo. Son iguales los departamentos, cambio de balcón nada más. No, son departamentos de 3 dormitorios, más un comodín acá, que cada uno lo puede ir cambiando. Y esto es un gran ambiente integrado, tiene 866, el lote es típico, 867 por 25. Donde acá está esta terraza de 5 y bueno, pero lo que así hicimos en varios, donde no tenemos una línea a veces clara, la línea de fijación está acá, en la columna. Entonces ya esto está retirado. Entonces la sensación de voladizo es la sensación que van a tener en un futuro los balcones en otras zonas de la ciudad. Esta calle más fina no lo tiene. Este tiene como 5,5 por 5 y este tiene 3,5 por 8. Y los dos con un cantero grande, son tipo patio. Cuando patio decimos una parte de la altura. Y bueno, ya lo es. Necesitaba reparo de este, entonces te reparan los árboles y la ropa de la altura. Bueno, y la planta baja todo libre, directamente con autos y plantas. Y bueno, la idea es que también, otra vez, lo que decía antes, esta es la fachada principal, más importante que esta casi. El fondo de las losas de todo. Y una columna también que tenga todos los vértices vistos. La agarramos con vigas al costado, como que no la dejamos pura y son como chupetes que la van a agarrar. Ahora bueno, en algún punto en toda esta información, este caos, poder ver con claridad dónde empieza y dónde termina el elemento más alto. Por esa búsqueda, ese recorte acá con el cielo, es una búsqueda que hacemos siempre, me parece interesante que en algún punto lo tenga. Bueno, en general estos espacios, y este fuelle hacia la calle y hacia el exterior, ¿no? Y hacia el oeste. Crudo, ¿no? Más fuerte al verano acá. La idea es vivir abierto, no vivir con cortinas, con aire acondicionado, encerrado. Bueno, la planta baja también esto abierta y arriba los balcones generan la mayor cantidad de sombra posible. Antes, al oeste, lo máximo un balcón de 2 metros, y la valle no sabíamos nada, más cuando sobra superficie se puede hacer, digamos, los adultos muy grandes que tienen que estar siempre encerrados con una proporción de valor muy chica. Y bueno, y acá sí son todos exactamente iguales los departamentos, son muy distintos los pares de los pares por esta continuidad de terraza que está más clásica, si me entiendes, la apertura se expande así. Y la otra acá tenés el vacío y se expande más allá. Es muy difícil, muy distinto a lo que se ve en los árboles. En esta vez copa acá y tronco acá, y en la otra tenés copa acá y tronco allá. Una le ves el pie y el otro en la cabeza, y a los árboles. Entonces tenés eso. Parece que puede ser bastante interesante eso. Que cada uno tenga 2 alturas de árbol. Esperemos que quede. Lo mismo de adentro para afuera, como esto es más clásico, como todo se expande y son más distintos, un poquito más innovador ese tipo de balcón perpendicular al ambiente. Bueno, y el último, estamos por empezar ahora en Pichincha, con la normativa de Pichincha, que trabaja en 4 pisos de área general, y acá se aplica el FOS, la ocupación del suelo del 70%. No tenemos en el centro de la manzana, nos toca atrás, una puntita nada más. Es como 2 terrenos de 866, son 17 metros por 30. Y en lugar de hacer un patio atrás, un patio en el medio, que es lo que se llama en el Pichincha, el patio es lateral. Un poco por la relación con la calle, la relación urbana, generar una nueva esquina. Consideramos que esta casa puede seguir bastante tiempo mal, y si no sigue, bueno, son 4 metros al norte. Ya venía un edificio acá al sur, que se está construyendo, y abrir ese patio de 4 metros al norte, nos parece 4 metros y medio. Está bueno para más el Pichincha.
Pichincha, y también por el tipo de viviendas que vamos a hacer, donde eran viviendas para un público joven, bastante buen ambiente, un auditorio, que si bien puede convivir con el ruido más, para gente más grande, tampoco queríamos exponerla totalmente a la calle, sino que ese patio interior que sea un segundo fuelle a la calle, no solo el balcón. Esto también viene porque el edificio los dueños del terreno nos canjeaban el terreno por las cocheras. O sea que le hacemos dos usuarios de cochera y las cocheras no se venden, son de ellos. Entonces también tenemos que hacer departamentos más chicos porque el que tiene un departamento más grande a veces que quiere comprar una cochera. Incluso ya tenemos Pichincha, terreno que podemos hacer un patio abierto a la calle. Que no deja de estar abierto a la calle, pero es para cocheras. Bueno, vamos a hacer departamentos chicos, que me parecía que no había, digamos, en el mercado este tipo, que tiene un diferencial. Este tipo, donde son varios locales adelante y apartamentos uno de dos dormitorios con patio, planta baja, piso 2 y 3, de 1 y 2, piso 3 y 4 en dúplex, todos de un dormitorio en dúplex. Donde el chiste está acá, en este edificio, donde se incentiva a que la gente use la escalera. Buscamos generar salud, para no generar salud, dinámica. Hay un ascensor, pero tuvimos que hacer el sacrificio de hacer los últimos en dúplex y que llegue la escalera al tercer piso, porque si llegaba al cuarto tenía que ser una escalera de caja. Y nosotros vamos a hacer, tener esta sensación que esto tiende a que vaya por la escalera, a caminar por los paneles, que sea un espacio todavía. Por la normativa, que eso lo discuto, la normativa de Pichincha, tendrá que ser abierta a 4 pisos. Porque por un piso tener que hacer caja hasta los 10 metros te permite abierta y después Pichincha tiene el último, está a los 12. Tendrá que ser abierta. Ya va a cambiar. Me parece que le vendrá bien a los edificios de eso. Que exigen el ascensor, pero poder estar en la escalera abierta. No creo que haya mucho cambio para los incendios y para los escapes. Y aparte escapar por esta escalera escapa mucho más rápido que poder abrir y cerrar la puerta. Bueno, para el fuego no hay problema. Pero bueno, generar este espacio donde te den ganas de subir. Acá hay un ascensor que sube también a esta altura. Pero ya de por sí acá tienen escaleras internas, así que bueno, eso no es tan inclusivo esa parte de arriba, es para cierto público, ¿no? Son dúplex. Los otros dos sí pueden venir ahí, con movilidad reducida. Pero bueno, la idea de eso es generar y tentar a la gente a que se mueva. Me parecía que es bueno en la sociedad y a que la gente se mueva más, ¿no? Más un público joven que tiene más posibilidad de moverse, y bueno, que va a vivir ahí, que le gusta salir, estar en el medio de bares, de cosas, por lo menos en los acampados, que suban, aunque sea a 2 pisos, o que lo disfruten, porque si no va sí o sí por ascensor. Bueno, acá hay todo un espacio para bicis y las cocheras que son de alquiler. Acá cuando pasas por la calle no se ve mucho. Ya ves todo el hueco que sube. Pablo, ¿el ascensor es abierto así tipo pistón o cómo? Sí, tipo pistón. Lento, medio lentito. También para que incite más la escalera. Sí. Igual son 3 pisos. Y el de la cochera no nos dejaba que conectemos el ascensor, aparte. No quiso que. Pero no, tiene la cochera aparte. Se la alquila, pero aparte. Salen por el costado de volante. Le hicieron un poco más. Como esto de tienda a subir. No sé, a mí no tienda. Yo subiría
iría por ahí. Y aparte caminar en los palieres abiertos, ¿no? Primero íbamos a colgar la bicicleta en cada palier, pero era un lío, tenía que hacer mucha fuerza. Y aparte tampoco se pueden despreciar tantos metros, es el palier y una línea más, un palier para el vacío. Bueno, este es los cuatro edificios, también con todas normativas distintas, pero como son productos bastante diferentes y partidos diferentes, ¿no? Cada uno busca la potencia donde la puede tener. Primero en los datos que te da el terreno y el entorno, y después en lo que uno se propone, ¿no? Así que bueno, esos son los cuatro que vimos, que les dejo el material. Espero que, gracias por el esfuerzo de escucharme. Cualquier duda que tengan, si quieren contar algo, vamos a ver.